Buen día. Bueno, guárdenme que voy a buscar el apunte y arrancamos, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Hoy lo que vamos a hacer es ver el último tema de la unidad 7, porque me comentó Patricio que habían terminado de ver los ejercicios de paridad de tasas de interés, o sea que ya vimos la parte de tipo de cambio real, la parte de paridad de tasas de interés, y ahora esos dos conceptos los vamos a agregar al modelo ISLM que hemos visto en la unidad 5, y vamos a plantear un tercer modelo que es el modelo Mandel-Fleming. Les voy a compartir la parte teórica y después sí vamos a hacer los ejercicios en el pizarrón, ¿sí? Hay dos presentaciones para esta parte de Mandel-Fleming y lo que voy a hacer es después anexar una cosita adicional que es, vieron que que yo les mostré la determinación analítica tanto de la curva IS como de la curva LM. Bueno, acá nosotros agregamos una tercer curva que lo que me va a mostrar es la relación con el sector externo, pero a través del mercado de capitales. ¿Vieron cuando estuvimos analizando, cuando vimos el modelo de 3 brechas, que hablamos un poquito de la balanza? ¿Qué es lo que pasa? Que no me lo muestre, esperen. A ver si puedo compartirles. Me digo como que se me bloqueó la computadora, ahí está, ahí me parece que sí. Les voy a abrir las presentaciones otra vez. Sector externo, Mandel-Fleming. Uy, se me bloqueó la computadora, no sé qué tiene. A ver. A ver si se me abre el PowerPoint, si no lo hacemos en el pizarrón, no hay problema. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. No, porque no sabía si era problema de conexión o qué le pasa a la compu. Ahí está. A ver, ¿cuál me abrió? Vamos a abrir primero uno y después el otro. Que no me responde el PowerPoint, no sé qué tiene. A ver, ahí estamos. Pero qué raro, no sé por qué va tan lento. Bueno, como les decía entonces, este modelo, el modelo Mandel-Fleming, está planteado posterior al modelo ISLM. Seguimos con los mismos supuestos que teníamos desde que arrancamos la unidad 2 con el modelo del multiplicador keynesiano, o sea, estamos en modelos donde lo que hacemos es suponer estabilidad de precios, o sea, que los precios no van a variar. Este modelo Mandel-Fleming también me va a relacionar la curva IS y la curva LM. ¿Qué es lo que pasa?
en este modelo lo que hacemos es agregar el concepto del tipo de cambio real, ¿sí? El concepto del tipo de cambio real en este modelo lo que hace es determinarme, el tipo de cambio real me va a determinar la balanza comercial, ¿sí? Porque acuérdense que como vimos la clase anterior, que vimos tipo de cambio real, las exportaciones dependen del tipo de cambio real y las importaciones también dependen del tipo de cambio real. O sea que lo que agregamos al modelo visto en la unidad 2, ¿ven? El consumo depende del ingreso disponible, la inversión depende de la tasa de interés y del ingreso, eso es lo que vimos en la unidad 5, cuando vimos la estimación de la curva IS. El gasto público continúa siendo autónomo y las exportaciones netas ahora sí dependen del ingreso del exterior, porque las exportaciones dependen del ingreso del exterior, del tipo de cambio real, porque ambas dependen del tipo de cambio real, y del tipo de cambio nacional. ¿Por qué? Porque las importaciones dependían del tipo de cambio nacional, ¿sí? Entonces acá tenemos las relaciones. Si aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo, relación positiva o directa. En el caso de la inversión, si aumenta la tasa de interés, cae la inversión. Acuérdense de la relación inversa entre tasa de interés e inversión, que es la relación tan importante que les dije que tenemos en cuenta en macro. Después, tenemos la relación directa entre el ingreso y la inversión, ¿sí? Que nosotros en general eso lo manteníamos como autónomo, pero esa relación entre el ingreso y la inversión implica que si aumenta el ingreso, la inversión aumenta. ¿Por qué? Porque si hay perspectivas de que va a haber una mayor demanda, hay que tener un mayor nivel de producto para satisfacerla. Con lo cual, si aumenta la demanda, aumenta lo comprado en la economía, el ingreso se va a tener que ajustar y para eso se va a tener que invertir para incrementar el ingreso. Es por eso que es directa la relación. El supuesto que tenemos en esta unidad, que continuamos teniéndolo como lo traemos desde la unidad 2, es que no hay ni se espera inflación, ¿sí? Y acá tenemos la fórmula del tipo de cambio real. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, lo mismo y nada más que acá lo que hicimos es cambiarle que si el tipo de cambio real depende del tipo de cambio nominal y suponemos estabilidad de precios tanto a nivel internacional como a nivel nacional, cuando le ponemos la rayita encima de la variable quiere decir que está constante, o sea que no varía. Entonces, lo que podemos asegurar es que la balanza comercial, o sea, las exportaciones netas, van a depender en definitiva de lo que le pase al tipo de cambio nominal, ¿sí? Porque lo único que va a variar del tipo de cambio real va a ser el tipo de cambio nominal. Esta E mayúscula que me mostraba la relación entre distintas monedas, ¿sí? Por eso es que sustituimos la E pequeña del tipo de cambio real por la E mayúscula del tipo de cambio nominal, ¿sí? Bueno, y ahora, teniendo en cuenta lo que ustedes vieron con Patricio sobre la cuestión de la paridad de tasas de interés, ¿qué pasa? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno analiza el movimiento de capitales, ¿sí? la parte inferior de la balanza de pagos, ahí lo que se va a registrar van a ser movimientos de capitales que tienen que ver con inversiones, ya sea reales o financieras, la variación de las reservas, ¿sí? En el caso del tema de las inversiones financieras, ahí lo que vamos a tener que tener en cuenta es que cuando uno piense en especular, ¿sí? Acuérdense del motivo de especulación cuando vimos el mercado monetario, en donde uno tomaba sus decisiones de cuánto usar de su ingreso para realizar transacciones y por el motivo de precaución y cuánto para especular. O sea, inmovilizarlo, no tenerlo líquido, sino que ponerlo a especular a través de poder cobrar una tasa de interés. Bueno, ¿qué es lo que agregamos en esta unidad?
agregamos que no solamente cuando uno quiere especular va a considerar la tasa de interés nacional, sino también la internacional. ¿Por qué? Porque si yo quiero especular, puedo comprar un título público emitido por el gobierno de Argentina, o si quiero, puedo comprar un título público brasilero, un título público de Estados Unidos, ¿sí? En ese caso, la tasa de interés va a estar expresada en otra moneda, ¿sí? Por ejemplo, la de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos emite un título, eso va a estar expresado en dólares, el rendimiento que me va a brindar ese título también está expresado en dólares. O sea, esa tasa de interés va a ser la I estrella a la que llamamos tasa de interés internacional. ¿Qué pasa cuando existe perfecta movilidad de capitales? O sea, que no hay restricciones a que yo pueda ir y comprar un título público del exterior o de acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no haya restricciones a la movilidad de capitales? Que no me cobren impuestos, que no me lo prohíban, ¿sí? O sea, son cuestiones que existen hoy día a la restricción de del movimiento de capitales. Porque si nos queremos hacer de divisas, por ejemplo, tenemos restricciones. Hoy día no podemos comprar más de $200 por mes, nos cobran el impuesto país, nos cobran la retención de ganancia. O sea, son todas restricciones o controles que va poniendo el gobierno que hacen que no sea libre esa movilidad de capitales, ¿sí? En el caso de que exista una perfecta movilidad de capitales, se tiene que cumplir esta fórmula, que es la fórmula de la paridad de tasas de interés, que puede ser esa o la otra. O sea, nosotros para los ejercicios en general usamos esta. 1 más I, perdón. Paridad de tasas de interés. Si yo escribo en el pizarrón, ven, ¿no es cierto? Aunque esté compartiendo. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces la paridad pueden usar esta, 1 más I estrella por E, ahí les tiene el T más 1. T más 1 sobre E superfluo. ¿Qué significa esto? Esta es lo mismo que esa que me figura ahí. La tasa de interés igual a la internacional más la tasa de depreciación del tipo de cambio. O sea, la variación en el tipo de cambio entre el momento T y el T1. T más 1 menos E sub T sobre este. ¿Sí? Eso me muestra la variación en el tipo de cambio. ¿Sí? La tasa de crecimiento sería. Entonces, cuando yo digo se cumple la paridad, o sea, no hay una perfecta movilidad de capitales, quiere decir que si a mí se me cumple esta igualdad, me va a dar lo mismo comprar un bono nacional o un bono extranjero. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo acá en la paridad de tasas, cualquiera de las dos fórmulas que utilice, es decir, esta lo que me dice es que si el bono cuesta 10 pesos, por ejemplo, 1 peso, perdón, 1 más I, que es lo que me va a rendir después al segundo momento. ¿Por qué estamos analizando dos momentos? Porque un momento es cuando compro el título público y el otro momento es cuando me lo devuelven y me devuelven el capital más el interés. Entonces, esta fórmula viene de suponer que tenemos un bono de 1 peso, entonces cuando yo lo cobre voy a recibir 1 peso más la tasa de interés sobre ese peso, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es a nivel nacional, o sea, yo acá estoy comparando, estoy diciendo lo que me va a rendir un bono nacional. Acá yo estoy expresando lo que me va a rendir un bono extranjero, ¿sí? Que estaría expresado en dólares, pero al ajustarlo por el tipo de cambio, lo que estoy haciendo es expresar el bono extranjero, su capital y su rendimiento, expresado en pesos, o sea, en moneda nacional, de manera de poder comparar. Porque yo no puedo comparar una tasa argentina del 10%, del 70%, porque las de acá son más altas, del 70% en pesos, compararla con una del 10% en dólares. Sino que a esa en dólares, ajustándola por el tipo de cambio, yo la voy a estar expresando en pesos. Y ahí sí las puedo comparar directamente. Cuando esta igualdad se cumple, o sea, que lo que tengo al lado izquierdo y al lado derecho es igual, significa que ambos rinden lo mismo en pesos,
sea, que me da lo mismo comprar el bono argentino o comprar el bono estadounidense, porque rinden igual cuando yo al estadounidense lo estoy evaluando en pesos. ¿Se entiende eso? A eso apunta esta paridad de tasas de interés. Este tipo de cambio T+1, si yo lo conozco, o sea, yo voy a saber a cuánto está el tipo de cambio cuando me devuelva el bono a Estados Unidos, ¿sí? Cuando me devuelva el título. Entonces, en base a esta fórmula, o sea, esta última, yo puedo determinar que el tipo de cambio de hoy depende de estas variables, de la tasa de interés nacional y de la internacional, ¿sí? Ambas están con signo negativo. A ver, sí, está bien, eso lo tengo así también. Yo también lo tenía en mis apuntes a eso. Partiendo de esta fórmula, si yo quiero despejar el ET, que lo tengo arriba y abajo, llego a esa. Ustedes después prueben hacerlo, ese despeje, y si no les sale, lo vemos en la próxima clase. Pero digamos, yo partiendo de esta fórmula, despejo el tipo de cambio del día en que compro el título público, y eso me va a mostrar que el tipo de cambio también depende de las tasas de interés, ¿sí? En relación inversa, ¿sí? Porque si aumenta la tasa de interés, va a caer el tipo de cambio. ¿Por qué ponemos esta fórmula? Porque después, en las exportaciones netas, en vez de poner el tipo de cambio con signo positivo, ponemos la tasa de interés nacional con signo positivo. ¿Por qué? Ahí lo que estamos mostrando es que justificamos que hay otro componente de la demanda agregada que también depende negativamente de la tasa de interés. ¿Me explico? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que la pendiente de IS no solo es negativa porque la inversión disminuye si aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, también va a disminuir las exportaciones netas. Por esto que viene de acá arriba, ¿ven? De acá. Si aumenta la tasa de interés nacional, que es esta, disminuye toda esta división. O sea que si aumenta la tasa de interés, podríamos decir lo siguiente. Si aumenta la tasa de interés, cae el tipo de cambio nominal, cae el tipo de cambio real y por ende caen las exportaciones netas. Entonces acá está esa relación inversa entre tasa de interés y exportaciones netas. ¿Se entiende? Viene de ahí. ¿Bien? O sea, es otra manera de justificar la pendiente negativa que tiene la curva IS. No solo pensar en la relación inversa que hay entre tasa de interés y inversión, sino también que hay una relación inversa entre tasa de interés, tipo de cambio y, por ende, con las exportaciones netas. ¿Se entiende a dónde apunta esto? Solamente explicar que también la tasa de interés repercute en el concepto del tipo de cambio nominal y en el del tipo de cambio real y en las exportaciones netas, que sería la balanza comercial. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ustedes contéstenme para ver si están, porque no sé si se me va la conexión. ¿Está? Entonces me queda esa fórmula de la curva IS. O sea, la curva IS explico su pendiente negativa por la relación inversa que hay entre la tasa de interés y la inversión y entre la tasa de interés y las exportaciones netas. ¿Bien? Bueno, o sea, ¿qué hice ahí? Le agregamos una cuestión adicional que es analizar lo que pasa con el mercado de capitales, con las tasas de interés y ver cómo eso repercute en el tipo de cambio y en el balance comercial. Ahora me voy a la curva LM. En la curva LM, nosotros lo que habíamos planteado era el equilibrio en el mercado monetario. La demanda de dinero dependía tanto de la tasa de interés nacional como del ingreso, y esta era la oferta monetaria, que dependía de la base y de lo que pasaba con el multiplicador monetario. O sea, ¿qué me muestra eso? Base monetaria es creación primaria. Y multiplicador monetario me muestra la creación secundaria de dinero. ¿Bien?
Acá lo mismo, si existe perfecta movilidad de capitales, quiere decir que es indistinto comprar un bono nacional extranjero. Por ende, el análisis es lo mismo pensarlo con la tasa de interés nacional que con la extranjera. Ay, esperen que alguien quiere ingresar. Entonces, lo que hicimos acá es sustituir, en vez de poner solamente la tasa de interés nacional, también la extranjera, porque como son las mismas, suponiendo que hay una perfecta movilidad de capitales, la tasa de interés nacional es igual a la extranjera, ¿sí? Suponiendo esta perfecta movilidad de capitales. No... ese sería el supuesto fuerte detrás, además de los precios constantes, ¿no? O precios fijos. Entonces acá tenemos, bueno, la explicación de la pendiente de la curva LM también era la misma que para la economía cerrada, que era que cuando aumentaba el ingreso, la demanda de dinero se trasladaba hacia la derecha, y entonces el nuevo equilibrio en el mercado monetario lo encontrábamos a una tasa de interés más alta. Por ende, cuando el ingreso era más alto, la tasa de interés era más alta. Y ahí encontraba otro punto de equilibrio en el mercado monetario. O sea que para el LM no hacemos ningún anexo, nada más que decir que puede ser la tasa de interés nacional o extranjera porque hay paridad de tasas. Bien, ahora sí tenemos una tercer curva que acá no está determinada, así que corto un ratito la presentación para que veamos la determinación analítica de dónde sale esta curva que se llama BP, balanza de pagos, o MC, mercado de capitales. De cualquiera de las dos maneras lo pueden encontrar. Entonces vamos a ver de dónde sale esa curva. Acuérdense, no vamos a tomar la determinación analítica, pero está bueno que sepan de dónde viene, ¿sí? Entonces, por ahora les dejo de compartir y vemos la determinación gráfica de la curva. Ay, esperen. Está ahí, yo me veo más grande. Bueno, entonces, lo que primero vamos a determinar es lo siguiente. Vamos a poner determinación analítica de la curva MC, mercado de capitales, o balanza de pagos, por la duda, para que vean que pueden ser cualquiera de las dos. Esta es una O, O, ahí está. Bueno, primero, ¿qué vamos a tener en cuenta? Nosotros estamos ahora pensando en la balanza de pagos, que es el instrumento que a mí me muestra la relación con el resto del mundo, o sea, las transacciones que se realizan con el resto del mundo. No solo teniendo en cuenta la balanza de cuenta corriente y de capital, que sería la que me muestra más que nada lo que son bienes y servicios, sino también la balanza de pagos, financiera, que es la que me muestra el movimiento de capitales, ¿sí? Entonces, primero les voy a poner cuál sería la función de exportaciones, ¿sí? Que no me acuerdo si la vimos completa el otro día o no. O sea, las exportaciones tienen un componente autónomo, como veíamos en la unidad 2, ¿sí? Cuando vimos el mercado de bienes y el modelo del multiplicador, pero ahora le incorporamos dos cuestiones adicionales, porque a mí me dijeron que dependen del ingreso del extranjero y también que dependen del tipo de cambio. Esto lo vimos el otro día cuando vimos tipo de cambio real, ¿se acuerdan? Si se las puse completa a las dos funciones, a las de exportaciones y a las de impo. No, profe, yo no lo recuerdo haberlo notado así. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito qué significa ese X1 y ese X2. O sea, el X1 sería el cambio en las exportaciones que proviene de un cambio en el ingreso extranjero. Sería como la sensibilidad de las exportaciones ante variaciones en el ingreso extranjero.
¿sí? Que es positivo, por eso les puse el signo más acá, ¿sí? Porque suponiendo todo lo demás constante, si aumenta el ingreso de los extranjeros, ellos nos comprarían más, por ende exportaríamos más. Por eso la relación es directa, ¿sí? Ese sería el primer punto. Depende positivamente del ingreso extranjero. El otro, el X2, sería la sensibilidad de las exportaciones ante una variación del tipo de cambio real, ¿sí? O sea, si aumenta el tipo de cambio real, eso significa que el Producto Nacional es más competitivo. ¿Se acuerdan que hicimos ejercicios de eso? Si el Producto Nacional es más competitivo, significa que el Producto Nacional es más barato. Es más barato para el extranjero que lo quiere venir a comprar. O sea, van a aumentar las exportaciones argentinas, ¿sí? Por eso la relación es directa, también tengo un signo más. ¿Bien? Eso me muestra la función de exportación. Y la de IMPO también tiene un componente autónomo, tiene un componente, tiene un componente que depende del ingreso nacional y tiene un componente que depende del tipo de cambio real. ¿Sí? Acá sería el 2 también, M2. ¿Bien? Entonces, este es el componente autónomo que no depende del ingreso. ¿Qué sería el M1? El M1 va a ser la sensibilidad de las importaciones ante un cambio en el ingreso. O sea, si lo demás permanece constante, si aumenta mi ingreso, lo más probable es que llegue a comprar más productos de afuera. O sea, aumentan las importaciones. Y el otro, el M2, es la sensibilidad de las importaciones ante cambios en el tipo de cambio real. Este sí era negativo. ¿Por qué? Porque si aumenta el tipo de cambio real, el Producto Nacional se hace más competitivo, ¿cierto? O sea, si nos hacemos más competitivos, quiere decir que el producto hecho en Argentina es más barato. ¿Y es más barato para quién? No solamente para el estadounidense que nos va a comprar más y que por ende le vamos a exportar, que sería esta parte, sino que es más barato y por ende nosotros vamos a comprar menos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque prefiero comprar el Producto Nacional que es más barato, ¿sí? Por eso acá la relación es inversa. Si aumenta el tipo de cambio real y el producto argentino se hace más competitivo, caen las importaciones, porque las importaciones es la compra del producto de Estados Unidos. Y como el nuestro es más barato, compro el nuestro, ¿sí? ¿Queda claro entonces? O sea, esto está planteado como una fórmula de esto que estaba antes en el Power, o sea, que las exportaciones eran función del ingreso del exterior y del tipo de cambio real, positivo y positivo. Y las IMPO son función del tipo de cambio, perdón, del ingreso nacional, positivo, y del tipo de cambio real, negativo. O sea que tenemos un neto que las exportaciones netas van a ser función del ingreso extranjero en términos positivos, del ingreso nacional negativo y del tipo de cambio real positivo. ¿Sí? Positivo, 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 negativo, positivo, negativo, positivo. O sea que esto sería como un resumen de estas dos juntas, ¿sí? Acuérdense que las exportaciones netas son expo menos impo. Entonces, en este caso del ingreso, si aumenta el ingreso, aumentan las impo, porque era directa, ¿ven? Pero si aumentan las impo, caen las exportaciones netas. Por eso acá es inversa, ¿ven? O sea, ustedes tienen que hacerse el nexo de relaciones entre las variables. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, copien esto y lo voy a borrar porque voy a dejar estas dos y voy a borrar lo otro para seguir agregando cosas. ¿Se ve bien ahí el pizarrón? Sí, sí. Bueno.
Este sí que no es grande como el del aula, pero bueno, pero sirve. Dos cuestiones voy a agregar. Primero, que acá hablé de las exportaciones y de las importaciones, eso va a representar en la balanza de pagos nuestra cuenta corriente, ¿sí? Y por otro lado voy a plantear una fórmula para que me va a mostrar la cuenta financiera, que sería la del movimiento de capitales. Borro esta parte. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí en las exportaciones netas, ¿por qué el tipo de cambio real es positivo? ¿No podría darse el caso de que se compense con las importaciones y las exportaciones? No, porque mira, hacemos el análisis. Si aumenta el tipo de cambio real, ¿no? Eso, ¿cómo influyen las exportaciones? Porque en las dos te influye. ¿Qué le pasa a las expo y qué le pasa a las impo? Si aumenta el tipo de cambio real, a las expo aumentaban. ¿Por qué? Porque como somos más competitivos, nuestro producto es más barato, aumentan las expo. En el caso de las impo, si aumenta el tipo de cambio real, caen las impo, porque como nuestro producto es más caro, como nuestro producto es más barato, el de Estados Unidos es más caro. Entonces no le vamos a ir a comprar. Por eso caerían las impo. Las dos cuestiones hacen que aumenten las exportaciones netas. O sea, por un lado o por el otro, porque si las impo bajan, como las exportaciones netas son expo menos impo, si vos tenés 100 de exportaciones y 80 de impo, 100 menos 80 es 20. Ahora, si en vez de importaciones 80 tenés 50, haces 100 menos 50 y tus exportaciones netas aumentaron a 50. Antes eran más chicas. ¿Ves? Sí, perfecto, ahí lo entendí. Muchas gracias. Bien, bien. Pero siempre hagan esto. Me parece que es más fácil el análisis. Aunque sea largo, pero sé que el tipo de cambio real repercute en las expo o en las impo, y cómo. Y después sí me voy directamente a este. ¿Sí? Y acuérdense que el tipo de cambio real puede provenir porque varió el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Acuérdense de la fórmula del tipo de cambio real, porque también pueden decirme que pasó algo antes. ¿Sí? Pero hacemos el nexo. ¿Está? Por eso es que me da este. Sería en conclusión, en las exportaciones netas sería este. Esas serían las relaciones. Ahora, esto a mí me va a mostrar la cuenta corriente de la balanza de pagos. A grandes rasgos vamos a dividir entre cuenta corriente y cuenta financiera. Es como que la de capital estaría metida acá adentro, pero más que nada vamos a tener en cuenta eso. Voy a agregar una tercera fórmula que me muestra, pongo la K porque capital en economía se pone con la letra K. Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar acá? Que la cuenta capital, que es la que me va a mostrar el movimiento de capitales, también tiene un componente autónomo, ¿sí? Y después tiene un componente K1 que depende de la tasa de interés nacional. Ahora explicamos por qué le pongo el signo. Y uno negativo que depende de la tasa de interés internacional. Esto entonces me va a mostrar la cuenta financiera de la balanza de pagos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa el K1? Y el K1 va a ser la variación. Esperen que les voy a poner esto. ¿Qué significa el K? El movimiento de capitales. Movimiento de capitales. ¿Sí? Ahora, ese K1, que es la variación de esos capitales ante un cambio en la tasa de interés nacional. ¿Qué me muestra a mí? ¿Qué me muestra a mí entonces ese K1? Me está mostrando qué le pasa si entran o salen capitales ante la variación de la tasa de interés. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué la relación es directa? ¿Qué quiere decir? Que si la tasa de interés nacional aumenta, el estadounidense que está comparando, ¿qué hago? ¿Compro un bono de Estados Unidos o uno argentino? Y si la tasa de interés aumenta en relación a la internacional, va a ser más atractivo comprar un bono argentino porque rinde más. O sea, siempre nosotros vamos a partir de la paridad de tasas y después, ante la variación de alguna, o de la nacional o de la externa, vamos a ver qué es lo que pasaría con el movimiento de capitales. O sea, si las tasas difieren, se va a preferir comprar un instrumento financiero donde la tasa sea más alta, ¿sí? Entonces, ¿qué me muestra esta relación directa? Que si aumenta la tasa de interés argentina, esto significa que va a haber una entrada de capitales. ¿Por qué? Van a venir divisas de afuera que compren un bono que esté expresado en pesos. ¿Se entiende? O sea que va a haber una entrada de capitales. Que aumente esto quiere decir que hoy están entrando capitales. ¿Se acuerdan cuando vimos el modelo de 3 brechas? Que yo les decía, cuando se da una balanza de cuenta financiera positiva, quiere decir que hoy están entrando capitales. Y que nos estamos convirtiendo en deudores con el resto del mundo porque después lo vamos a tener que devolver. O sea, si el Estado argentino promete una tasa de interés alta, viene el de Estados Unidos, compra el título, pero el gobierno de Argentina después en el futuro le tiene que devolver el capital con el interés que le prometió. Por eso es que se está convirtiendo en un deudor, porque en el futuro se lo va a tener que devolver, ¿sí? En el otro caso, el K2, me va a mostrar la sensibilidad de ese movimiento de capitales ante variaciones en la otra tasa, en la internacional. Entonces, ¿por qué le pongo un signo negativo? Y porque si aumenta la tasa de Estados Unidos, yo me voy a comprar un bono de Estados Unidos, entonces va a haber una salida de capitales, ¿sí? Por eso es negativo. Cuando es negativo quiere decir que hoy se están yendo capitales, nos estamos convirtiendo en acreedores del resto del mundo, porque fíjense que en ese caso es como que le estaríamos prestando al gobierno de Estados Unidos que emitió el título. Si el título es a 20 años, dentro de 20 años nos tiene que devolver el capital. Y los intereses que los devuelve periódicamente. ¿Se entiende? Entonces, por eso ahí seríamos acreedores del resto del mundo cuando sale el capital hoy. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Fíjense que lo que estuvimos charlando en 3 brechas y acá lo estamos plasmando en una fórmula. Que se las muestro, no se las vamos a tomar, pero es para que sepan de dónde viene la tercer curva que vamos a poner en el modelo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quedó claro entonces qué es que el K1 y el K2? Sí, profe. Bueno, ahora sí me voy a agregar una cuestión adicional que es lo siguiente. Cuando yo estoy hablando de esta fórmula de exportaciones y de importaciones, lo voy a poner acá al costadito. Ya total, ustedes pusieron que esta era la cuenta corriente y esta la cuenta financiera. Acá, ¿qué pasa? Esto, la balanza de pagos, ¿en qué moneda está expresada? ¿Qué les parece? O sea, todo lo que se registra en la balanza de pagos se registra en divisas, por ejemplo, en dólares, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que expresar lo que, digamos, estas serían como las cantidades que se van a vender, ¿sí? Y las cantidades que se compran en el caso de importaciones. Entonces lo que vamos a hacer es ajustarlo, o sea que la fórmula de exportaciones, que sería toda esta, va a estar ajustada por los precios, dividido el tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Que yo, multiplicándola por precios y dividiéndola por el tipo de cambio, estoy haciendo cantidad, que serían todas estas, por el precio. Cuando nosotros producimos un bien que después lo vamos a exportar, ese bien
está expresado en pesos, ¿sí? Ahora, porque este precio de los bienes está expresado en pesos. Si yo lo divido por el tipo de cambio, eso lo estoy expresando, lo expreso en divisas, serían USD en dólares, por ejemplo. Porque miren, les va a quedar más claro cuando haga las IMPO. Las IMPO son los productos que vienen desde afuera, o sea, es cantidad. Esperen, acá me olvidé de ponerles que es las exportaciones quedarían X por eso. Y las IMPO, P estrella. ¿Qué quiere decir? Que esa fórmula que yo les puse originalmente me estaría expresando las cantidades de importaciones. Serían estas. Entonces la nueva fórmula la estoy expresando en dólares. Por P dividido el tipo de cambio nominal, estaría expresando eso que yo produzco acá y que tiene un precio en pesos, la expresaría en dólares. En cambio, la importación son cantidades por precio y el precio ya viene de afuera en dólares. Por eso el P estrella ya estaría expresado en dólares. De esta manera también estoy expresando en dólares tanto las importaciones como las expo. Fíjense que acá en el caso de las expo, cuando yo hago X por P sobre el tipo de cambio sería pesos por dólar, ¿cierto? Entonces, es como que el dólar pasa para arriba cuando hago la división y me queda expresado en dólares la cantidad por el precio de las exportaciones, ¿se entiende? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy agregando estas dos cositas, el precio nacional dividido el tipo de cambio y el precio extranjero, para que sepan que lo que se determina en la balanza de pagos son divisas. ¿Sí? O sea, lo que queda registrado, porque lo que queda registrado no es que salieron productos, sino que ingresaron divisas por esas exportaciones. O no queda registrado que ingresaron productos cuando yo importo. Lo que queda registrado en la balanza de pago es la salida de divisa cuando yo pagué las importaciones, ¿entiende? Por eso acá lo estamos ajustando por precios, para que quede registrado efectivamente esa entrada y salida de divisas, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Y eso es lo que voy a poner ahora cuando determine esta curva de la balanza de pagos, porque lo que yo voy a buscar también es el equilibrio en la balanza de pagos. Como buscamos el equilibrio en la LM, el equilibrio en el mercado monetario, la IS me planteaba el equilibrio en el mercado de bienes, esta curva de balanza de pagos o de mercado de capitales me muestra el equilibrio en la balanza de pagos, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien, borro todo porque arranco de arriba para hacer la fórmula entera. Entonces, si yo voy a plantear el equilibrio en la balanza de pagos, el equilibrio está planteado por la cuenta corriente igual al negativo de la cuenta financiera. ¿Por qué el negativo? ¿Se acuerdan que si la cuenta corriente era positiva, o sea, la parte de arriba, la parte de abajo era negativa? ¿Por qué? Porque cuando teníamos una cuenta corriente superavitaria, quería decir que teníamos disponibilidad de divisas para financiar al resto del mundo. Entonces, una cuenta financiera negativa significa que hoy salen capitales para financiar al resto del mundo y que somos acreedores del resto del mundo. Eso es lo que estoy planteando. Lo mismo que vimos en el modelo de 3 brechas. Entonces, desde este equilibrio, ahora esto me lo traigo restando para este lado. Cuenta corriente menos cuenta financiera, eso es igual a 0.
Eso es lo que voy a plantear ahora con las fórmulas que escribí antes. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente son exportaciones menos importaciones y le voy a... acá sumar, no restar. Porque esta era negativa, ¿ven? Y así le voy a sumar la cuenta capital, ¿sí? Bueno, ahora lo voy a poner con fórmulas. Primero voy a escribir las exportaciones. Las pongo entre paréntesis porque les pongo el X0 más el X1 por el Y estrella más el X2 por la E, y a eso lo multiplico por precios nacionales sobre tipo de cambio nominal, ¿sí? Que es lo que les había agregado acá al costadito. Le resto las IMPO. Las IMPO son M0 más M1 por el ingreso nacional menos M2 por el tipo de cambio real. Y a eso lo multiplico por los precios extranjeros, ¿sí? ¿Qué es lo que le voy a sumar ahora? La cuenta capital. Pero la cuenta capital la voy a achicar un poquito porque solamente le voy a poner el componente autónomo y el componente que depende de la tasa de interés nacional. ¿Por qué? Porque como nosotros no manejamos la internacional, acuérdense que los modelos que venimos planteando plantean que se aplican en economías precio aceptantes. O sea, son economías pequeñas que no modifican la tasa de interés internacional. Entonces, si pasa algo en la tasa de interés internacional, eso viene de afuera, obviamente que nos va a afectar, pero no vamos a modificarla nosotros. Solamente con lo que pase acá nacionalmente se va a modificar la tasa de interés nacional, ¿sí? Por eso el otro componente no lo ponemos. Y esto es igual a 0. O sea que planteo este equilibrio, cuenta corriente más cuenta financiera, igual a 0. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora con esto? Lo mismo que hice para la curva IS y para el LM. Despejo la tasa de interés en función del ingreso, ¿sí? Porque fíjense que el ingreso nacional lo tengo acá metido. Y la tasa de interés la tengo acá, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es dejar solito todo este término que es K1 más I, que ya lo tengo del lado izquierdo, y todo lo otro me lo llevo con signo cambiado del otro lado. Entonces, dejo esta primera parte acá, K1 por I, y me llevo, primero me llevo con signo negativo las exportaciones, porque son positivas. Entonces me quedaría X0 más X1 por Y estrella, más X2 por E, por P sobre E. Eso lo dejo tal cual está. ¿Qué hago? Sumo las IMPO, porque estas me las llevo para el otro lado con el signo cambiado. O sea que me quedaría M0 más M1. A ver si acá puedo hacer algo ya. Lo que puedo hacer es ya separarme el ingreso. ¿Por qué? Porque el M1 tiene el ingreso. Entonces lo que voy a hacer es sacarlo. O sea, los 3 elementos que tengo acá en el paréntesis se multiplican por el P estrella. Entonces me voy a dejar los 2 que no tienen el ingreso por el P estrella y el otro lo dejo aparte. Más M1 por I por P estrella, ¿sí? No me olvido que también está modificado por P estrella, ¿sí? Menos el K0 que me quedó acá, ¿sí? Porque esto, esperen a ver si es menos. Sí, es menos porque me lo pasé para el otro lado también, ¿sí? El signo igual lo tengo acá. O sea que solamente dejé este término y todo lo demás me lo llevé para la derecha, ¿sí? ¿Queda claro lo que hice acá? Lo que hice acá fue ya empezar a despejar el I, el término que tiene el ingreso. Entonces, como estos 3 términos se multiplican por el P estrella, dejo solo estos 2 en el paréntesis, multiplicado por el P estrella, y el M1 por I también lo multiplico por el P estrella, pero como que lo saqué del paréntesis, ¿tá? Bien,
Entonces, ahora lo que voy a hacer es esa K1 la paso dividiendo para el otro lado. Pasaría dividiendo todo, pero yo se los voy a agrupar un poquito para que vean que voy a tener una ordenada al origen y voy a tener una pendiente. Entonces acá voy a tener esto, menos x0 más x1 por el ingreso de extranjero más x2 por el tipo de cambio real por P sobre E más M0 menos M2 por E por P estrella menos K0, me lo pongo acá ya, y este lo dejo para el final porque es el que me va a dar la pendiente, menos M1 por P estrella por el ingreso, que sería la variable que voy a relacionar. Y paso dividiendo el K1 acá y en esta parte también que me va a dar la pendiente, ¿sí? Entonces acá tengo esos dos elementos que les marcaba en las otras curvas. Toda esta parte es la ordenada al origen. Perdón, profe, ¿por qué ahí en el signo negativo no cambia todo lo que está dentro del paréntesis? Solo cambia al... No, me equivoqué, va afuera, perdón. Va afuera, no hace falta que vos cambies todo adentro, porque... listo. Va afuera, sí, menos mal que me dijiste. Ves que como este lo dejé así, pero le dejo el paréntesis, para que no sea tan engorroso, ¿sí? Porque es para que vean de dónde sale nomás. Esto es la pendiente, ¿ven? Me quedó chico. Pendiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está mostrando esta curva? Cópienlo así analíticamente y después la graficamos. O sea, lo que hicimos acá también es plantear un equilibrio. ¿Qué equilibrio? El equilibrio externo sería. O sea, el equilibrio de la balanza de pagos. La cuenta corriente y capital, que lo de capital no lo ponemos, la cuenta corriente igual a la balanza financiera negativa, porque me está mostrando esa salida de capitales y la cuenta corriente es positiva, ¿sí? Entonces planteo el equilibrio, la suma de las dos cuentas da cero, que es lo que yo les decía, que hoy día en esta nueva metodología que se usa para la balanza de pagos, la balanza está siempre equilibrada, porque en realidad si esto es positivo, esto es negativo, que está indicando la salida de capitales y el equilibrio. Si esto es negativo, esto es positivo, significa que estamos recibiendo financiamiento del exterior y la balanza de pagos en definitiva siempre es cero, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Entienden bien la fórmula? ¿Se ve bien? Lo pongo un poquito más adelante. Sí, profe, se ve bien. Bueno. Hoy no escuché nada, pero seguía el paro de colectivos, ¿no? No se levantó anoche, ¿no? No, seguía, profe. No, seguía. Porque di también una virtual antes de finanzas y digo, ya veo que se levantó, pero como las publiqué anoche, digo, las damos virtual y listo. ¿Pudieron copiar todo? Sí. Bueno, voy a dejar la fórmula de abajo y voy a hacer el gráfico acá arriba de cómo me quedaría. Fíjense que es una curva
que tiene una ordenada al origen negativa en principio, ¿sí? Porque este es el monto de las expo y este es el de las impu y le resto también el movimiento de capitales, autónomo, o sea que es negativo. Esto sería más o menos graficado de esta forma. Yo tengo tasa de interés y nivel de ingreso. ¿Ven? Estoy relacionando tasa de interés con nivel de ingreso. Son las dos variables. Lo mismo que en IS y en LM. Y esto sería más o menos graficado así. Esta sería mi curva BP o de movimiento de capitales. ¿Qué pasa? Esa pendiente está dada, ven, es una pendiente positiva por y está representado por el M1, que era la sensibilidad de las importaciones. A ver, ¿me faltó algo ahí? No, está bien, era el M1, que era la sensibilidad de las importaciones ante cambio en el ingreso nacional, y el K1, que era la sensibilidad del movimiento de capitales ante cambios en la tasa de interés nacional, ¿sí? O sea que, en definitiva, eso me muestra la curva movimiento de capitales. ¿Qué me muestra? Me muestra distintas combinaciones de nivel de ingreso y de tasa de interés en donde la balanza comercial está en equilibrio. O sea que el concepto es similar al que vimos en IS y en LM. O sea, son distintas combinaciones de tasa de interés y nivel de ingreso, cada punto de esa curva, que hacen que la balanza comercial, que la balanza de pagos está en equilibrio. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que a menores restricciones, más plana es la curva. Es la función, vamos a ponerle la función BP. ¿Sí? Va a estar cada vez más aplanada. ¿Qué significan estas restricciones al movimiento de capitales? Que nosotros lo que vimos en el PowerPoint es que no existen. ¿Sí? O sea, si no existen restricciones al movimiento de capital, la curva es derecha, es horizontal, que es lo que vamos a usar después en los trabajos, ¿sí? En los ejercicios, perdón. ¿Sí? A menores restricciones, más plana es la función. Cuando no existen restricciones al movimiento de capitales, si no existen restricciones al movimiento de capitales, ¿cómo va a ser el gráfico? Así, miren. Tasa de interés y nivel de ingreso. ¿Sí? Es horizontal. ¿Sí? ¿A qué hace referencia esas restricciones al movimiento de capitales? Por ejemplo, que haya un cepo a la compra de divisas. Eso es una restricción al movimiento de capitales, porque no podemos, por ejemplo, un individuo cualquiera no puede comprar más de $200 por mes. Esa es una restricción al movimiento de capitales, porque en realidad esta relación con el sector externo se maneja con divisas, y si no podemos comprar las divisas para comprar bienes en el exterior o para comprar un título público del exterior, hay una restricción. Esa es una. Otra restricción que puede haber es que haya impuestos, que también la tenemos, porque nos cobran el impuesto país y la retención que hacen, percepción, me parece que es de ganancia, no, retención, que después las podemos usar como pago a cuenta. Retención del impuesto a las ganancias que nos hacen también cuando queremos comprar divisas, ¿sí? O sea, el 30% del impuesto país y ahora que es el 45% de ganancia. O sea que es
Sí, el 75% adicional que tenemos que comprar, que sumarle el precio si queremos comprar dólares, ¿sí? Entonces esa es otra restricción. Impuesto que nos coloquen, o impuesto a lo mejor a los rendimientos de los bonos, o que le pongan restricciones al capital diciéndole, bueno, si una inversión extranjera se viene a radicar a nuestro país, la ley dice que no se puede llevar los dividendos por hasta 5 años de que esté radicada, ¿sí? O sea que no puede girar dividendos a la casa matriz por 5 años. Entonces esa también es una restricción, porque si Argentina tiene esa legislación y Brasil no, lo más probable es que el capital estadounidense se vaya a Brasil. Si le dicen invertí que ya apenas obtengas dividendos te los podés llevar, ¿sí? Entonces esas son también restricciones. El decir tenés que permanecer acá por tanto tiempo, si te radicás como inversión en nuestro país, eso también es una restricción. A decirte, bueno, podés tomar tus decisiones libremente, ¿sí? Entonces, esas son las restricciones a las que hace referencia. ¿Qué va a plantear el modelo Mandel-Fleming que vamos a ver? Que no existen restricciones, o sea que nosotros vamos a trabajar con una curva de balanza de pagos o de mercado de capitales horizontal, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el modelo. ¿Estamos? Ahora sí voy a retomar el PowerPoint. ¿Quedó claro entonces? Yo les mostré de dónde venía. No hace falta que se memoricen la fórmula porque no la vamos a tomar, pero para que sepan de dónde viene esa tercer curva que vamos a añadir al modelo, ¿está? Bueno, les sigo compartiendo el Power. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ahí entonces está la curva. Ven que ahí ya está graficado en forma horizontal. ¿Cuáles son los supuestos? Que existe perfecta movilidad de capitales. Cuando dice que existe perfecta movilidad de capitales, es que, digamos, lo único que va a influir en que los capitales se muevan, o sea, que una persona o un agente económico decida comprar un título a lo mejor nacional y un título extranjero, es solamente mirar la tasa de interés. O sea, no hay ninguna otra restricción. ¿Bien? Entonces, cuando hay perfecta movilidad de capitales, da lo mismo. En principio, si se cumple la paridad de tasas de interés, daría lo mismo o rendirían lo mismo un bono nacional que uno extranjero. Y también hablamos de una economía pequeña. ¿Qué significa? Que es una economía pequeña tomadora de precios del exterior. La tasa internacional va a determinar lo que pase con la nuestra, ¿sí? Obviamente, nosotros en el modelo vamos a partir siempre de una situación inicial en donde están igualadas las tasas, ¿sí? La nacional y la internacional son iguales, por eso está planteado esto acá, ¿sí? En ese punto donde está la curva de balanza de pagos, las tasas de interés nacional y la extranjera son iguales. Hay equilibrio. Entonces, este sería el equilibrio inicial que vamos a plantear en el modelo Mandel-Fleming, ¿sí? ¿En dónde? Tenemos el equilibrio en el mercado de bienes, el equilibrio en el mercado monetario y el equilibrio en la balanza de pagos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí en ese equilibrio, este sería el modelo, bueno, está al principio del PowerPoint, Mandel-Fleming, que es el que se continúa del modelo ISLM. Entonces, planteamos ese equilibrio inicial. Este equilibrio inicial es donde están en equilibrio los tres mercados. El monetario, el de bienes y la balanza de pagos. Ahí terminó la presentación. Vamos a ver la otra.
Esta otra presentación, que me muestra específicamente qué es lo que va a pasar con este modelo, acá tenemos los tres mercados, ¿ven? El financiero, el de bienes y el movimiento de capitales representado por la curva de balanza de pagos. Entonces, los supuestos, no hay inflación, hay perfecta movilidad de capitales y la economía es pequeña tomadora de precios. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Dos cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteemos la situación de lo que pasa con este modelo, lo que vamos a hacer es plantear dos escenarios. Uno es el escenario de tipo de cambio flexible, ¿sí? En donde el tipo de cambio se ajusta o cambia de acuerdo a lo que pase en el mercado. ¿Qué significa eso? Eso lo vimos, ¿se acuerdan? O lo deben haber visto con Hernán cuando vieron sistemas de tipo de cambio. O sea, nosotros lo que vamos a usar para el modelo es el flotante o flexible y el fijo. La diferencia es que en el flotante el tipo de cambio se ajusta, se determina en el mercado, en el flexible. O sea, si aumenta la demanda de divisa, aumenta el precio, o sea, aumenta el tipo de cambio. Si aumenta la oferta de divisa, la oferta se traslada a la derecha, cae el tipo de cambio, ¿sí? Eso en el mercado de divisas, yo estoy determinando cuál es el tipo de cambio nominal. O sea, si tengo que entregar más o menos unidades monetarias nacionales por una unidad de divisa, ¿sí? En el caso del tipo de cambio fijo, va a ser diferente, porque el tipo de cambio está fijado por la autoridad monetaria y si aumenta la demanda de divisas, o sea, si la gente quiere comprar divisas por algún motivo, el Banco Central va a tener que salir a vender, ¿sí? De esa manera el tipo de cambio no va a aumentar, sino que se va a mantener. Entonces, la gran diferencia es que si estamos bajo tipo de cambio flexible, el tipo de cambio va a cambiar por lo que pase. En el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio no cambia, sino que el Banco Central interviene para mantenerlo como estaba. O sea, si aumenta la demanda, el Banco Central interviene y vende. Y si aumenta la oferta, el Banco Central interviene y compra, ¿sí? De manera de que el tipo de cambio siga a la misma cotización, ¿tá? Esas serían a grandes rasgos las dos diferencias que hay entre los dos tipos de cambio, ¿sí? Entonces, cuando hagamos los ejercicios, nosotros en los ejercicios les planteamos siempre que vamos a ver qué pasa en las dos alternativas, o sea, en el escenario de tipo de cambio fijo y en el escenario de tipo de cambio flexible. En el examen les va a tocar uno, no los dos, ¿está? Entonces, vamos a ver qué tengo acá en la presentación. Tipo de cambio flexible. Yo diría, ¿saben qué? A ver, nosotros tenemos para el modelo Mandel-Fleming los ejercicios 12 y 13 del cuadernillo. Entonces, ahí tenemos diferentes ejemplos de situaciones que pueden pasar, como ser políticas fiscales, políticas monetarias o alguna otra cuestión que me modifique la oferta monetaria o que pase algo que me incida en este equilibrio inicial que estaba planteado acá. ¿Ven? Ese es el equilibrio inicial. Ahora, va a suceder algo a nivel nacional que me modifique o la curva IS o la curva LM, ¿sí? Como veníamos viendo en la unidad 5 del modelo IS-LM. ¿Qué pasa? Vamos a plantear ese cambio y vamos a ver qué pasa con el movimiento de capitales. Bueno, vamos a ver el primer escenario, el flexible. Acá ya me dice que es una política fiscal expansiva. O sea, ¿qué puede ser una política fiscal expansiva? Vamos a plantearlo así. La política fiscal expansiva puede ser un aumento del gasto público, un aumento de las transferencias o una caída de impuestos. O sea, cualquiera de esas tres me van a llevar a lo que estoy viendo en el PowerPoint, que es un desplazamiento de la IS hacia la derecha. ¿Se acuerdan que son los ejercicios que hemos hecho en la unidad 5? La política fiscal me incide en el mercado de bienes y el mercado de bienes está representado por la curva IS. O sea que cualquiera de estas tres llevan IS, se traslada a la derecha.
¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, vamos a plantear los dos escenarios. Tipo de cambio flexible, que es el primero. Vamos a ver si me entra todo acá. No sé si me van a entrar los dos en el pizarrón. Vamos a plantear este equilibrio primero. Primero vamos a ver el flexible y después sí comparamos con el otro. Entonces, partimos de un equilibrio inicial. El M y S y la del mercado de capitales o balanza de pagos la tengo ahí en forma horizontal. Y es igual a I estrella, en ese equilibrio inicial. Entonces, la política fiscal me lleva a que IS se vaya a la derecha. Entonces la traslado a la derecha. IS prima. ¿Sí? Ahora, yo me encuentro ahora en este punto. O sea, yo parto de este equilibrio inicial A y ahora me voy al B. ¿Sí? ¿Qué sería lo que está ahí en el PowerPoint? ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos que ver que en este equilibrio nuevo, en este punto B, la tasa de interés nacional se fue para arriba. Se va para I' o I sub 1, si queremos. Podemos ponerle I' o I sub 1. O sea que aumentó la tasa de interés. Con este movimiento de la IS, aumentó la tasa de interés. No hace falta que ustedes se vayan al mercado monetario a explicar por qué aumentó la tasa. No, directamente yo veo que el nuevo equilibrio del mercado monetario y del mercado de bienes está en ese punto B, ¿sí? ¿Qué pasa si aumenta la tasa de interés? Siempre que les toque el modelo Mandel-Fleming, el ajuste se va a dar por el movimiento de capitales. ¿Por qué? Porque al aumentar la tasa de interés nacional ahora es más grande que la internacional que quedó acá abajo, ¿ven? O sea que si aumenta la tasa de interés, I es mayor que I estrella ahora. Entonces, ¿qué significa? I, que el título público argentino rinde más que el título público de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese movimiento de capitales? ¿Qué le parece? ¿Que van a entrar capitales o que van a salir capitales para comprar ese título público argentino que rinde más ahora? ¿Qué les parece? Van a entrar capitales. Bien. Siempre en los ejercicios de Mandel-Fleming pasa algo que me saca del equilibrio inicial y van a diferir las tasas ahora. Entonces, tenemos que ver qué pasa con el movimiento de capitales. O van a entrar o van a salir, dependiendo cuál tasa esté más alta, ¿sí? O sea, hago esa comparativa. Va a haber una entrada de capitales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando entran capitales? ¿Qué vienen? Si viene el estadounidense y quiere comprar un título que emitió el Estado argentino que está en pesos, y él viene con dólares. Entonces, cuando yo analizo esta entrada y salida de capitales, lo que tengo que ver es en qué divisa viene y qué necesito, ¿sí? O sea, me voy a ir al mercado de divisas. ¿Por qué? Porque si hay una entrada de capitales quiere decir que entran dólares. ¿Qué necesito para comprar el título público argentino? Pesos. Entonces lo que tengo que evaluar acá es qué pasa con la oferta o la demanda de divisas. En este caso de dólares sería. ¿Qué les parece? Si hay una entrada de capitales, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿La demanda o la oferta de divisas? La oferta. Claro, aumenta miren, ahí les pongo así, oferta de dólares. Les pongo acá abajo, oferta. Oferta de divisas, espérense, lo escribo así, después sí hacemos la abreviatura. Oferta de divisas. Entre paréntesis, USD, dólares. Si aumenta la oferta de divisas, acá les grafico el mercado de divisas, oferta y demanda de divisas. O sea, nosotros estábamos acá, este era el tipo de cambio, sub 0, el tipo de cambio nominal, precio y cantidad.
Acá tengo el tipo de cambio y acá las cantidades de divisas que compre. Entonces, si aumenta la oferta se va para acá. Oferta de divisas prima, o sea, se fue para allá. Como estamos bajo tipo de cambio flexible, ¿qué le pasó al tipo de cambio? Cayó. Pasamos a E1, o sea, bajo este escenario de tipo de cambio flexible, puede pasar que cambie el tipo de cambio en este contexto. ¿Qué es lo que pasó? Cae el tipo de cambio. Eso es lo que me interesa, que cae el tipo de cambio, ¿sí? Copien este gráfico del mercado de divisas, que lo voy a borrar porque no me entran las cosas en el pizarrón. ¿Se entiende hasta dónde vamos ahora? O sea, aumentó la tasa de interés por esa política fiscal expansiva que me movió la IS a la derecha. Ese aumento de la tasa de interés me provoca un desequilibrio entre las tasas, la nacional y la extranjera, o sea que la nuestra ahora es más alta. Por ende, eso va a llevar a que entren capitales a invertir acá, a que compren un título público, no sé, un fondo común de inversión, lo que sea, pero con una tasa argentina que es más alta. Como vienen capitales de afuera que tienen divisas, van a ofrecer divisas. En el mercado de divisas, si estamos bajo un sistema de tipo de cambio fijo, flotante o flexible, se va a variar la cotización del tipo de cambio, ¿sí? De la divisa, porque aumenta la oferta y si aumenta la oferta cae el tipo de cambio. ¿Está? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces voy a borrar el gráfico de este chiquito. Esto uno se lo puede hacer auxiliar, un gráfico auxiliar, si no, directamente, si aumenta la oferta, yo voy a poner que cae el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Esto va a llevar a que cae el tipo de cambio nominal. Acá les pongo lo que es para que se acuerden. Tipo de cambio nominal. Si cae el tipo de cambio nominal, eso va a afectar al tipo de cambio real, porque suponemos que hay estabilidad de precios, con lo cual los precios nacionales y los extranjeros no varían, entonces cae el tipo de cambio real. Y ahí me voy a ver a dónde influye que caiga el tipo de cambio real. Y influye en las exportaciones y en las importaciones. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan? Si cae el tipo de cambio real, ¿qué le pasa a las expo? ¿Y qué le pasa a las impo? Disminuyen las exportaciones. Bien, porque cuando cae el tipo de cambio real, el Producto Nacional es menos competitivo, pierde competitividad. Entonces somos más caros. Entonces, no, el estadounidense no me va a venir a comprar el producto, no, porque es más caro. Por eso disminuyen las exportaciones argentinas. Y como nosotros somos más caros, el producto extranjero es más barato. Entonces eso va a llevar a que aumenten las importaciones. ¿Sí? Las dos cosas juntas hacen que caigan las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque si caen las expo, caen las exportaciones netas. Y si aumentan las impo, caen las exportaciones netas. Este es un componente de la demanda agregada. Si caen las exportaciones netas, cae la demanda agregada y por efecto multiplicador va a caer el ingreso. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Miren, ¿qué hizo la curva IS? Esto, ¿cómo lo muestro? Lo muestro con la curva IS' que se va a la izquierda. ¿Ven? O sea que vuelve. ¿Qué pasa? Vuelve. Vuelve y vuelvo al punto A. ¿Sí? Cuando el tipo de cambio es flexible, una política fiscal expansiva no tiene efecto para modificar el ingreso de la economía, ¿sí?
Porque acá la IS se fue a la derecha y me fui a un ingreso más alto. Sí, pero con el movimiento de capitales vuelvo al equilibrio inicial. O sea, ¿hasta dónde va a volver la IS? La IS va a volver hasta que la paridad de tasas se logre de nuevo. ¿Por qué? Porque mientras la tasa de interés nacional sea más alta, van a seguir entrando capitales que van a seguir ofreciendo el dólar, y el tipo de cambio se va a seguir cayendo, y por ende van a seguir cayendo las exportaciones netas. Entonces vuelvo al punto A, que es el equilibrio inicial. Profe, le hago una pregunta. Usted recién dijo que la política fiscal expansiva no tiene efecto sobre ¿qué mercado? No tiene efecto para incrementar el ingreso de la economía. En este caso, cuando estamos bajo un contexto de tipo de cambio flexible. Miren lo que aparece acá. Bueno, acá directamente les pone que va y viene, no está la explicación, por eso está bueno que lo veamos en el pizarrón. ¿Está? Entonces, este fue el primer escenario y la primer política, porque acá estamos trabajando con el tipo de cambio flexible y la política fiscal. Planteamos el ejemplo de una expansiva porque va a pasar lo mismo, o sea, en efecto al revés, con la contractiva, o sea, se iría para la izquierda y después volvería. O sea, lo que tienen que tener en claro acá es cuando estamos bajo un tipo de cambio flexible, la política fiscal no va a tener efecto para modificar el ingreso de la economía. O sea, en este caso que planteamos una expansiva, lo que se buscaba era expandir el ingreso. ¿Lo logró? No, porque bajo este contexto se va a dar un ajuste por la balanza comercial que hace que vuelva, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta entrada de capitales provoca una depreciación del tipo de cambio. O sea, esto se llama depreciación nominal. Caída del tipo de cambio una apreciación, me equivoqué. Cuando cae el tipo de cambio nominal es una apreciación nominal. Cae el tipo de cambio real es una apreciación real. Eso provoca que caigan las exportaciones, que aumenten las importaciones y que se perjudiquen las exportaciones netas, o sea, caigan. Eso hace caer la demanda agregada y el ingreso de la economía. Entonces, vuelvo al nivel que estaba al principio. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. A ver qué es lo que sigue. Creo que debe seguir, bueno, una monetaria. Vamos a trabajar con tipo de cambio flexible primero y después, si llegamos, vemos el fijo, si no, lo vemos la semana próxima. ¿Está? O sea, conclusión. Bajo tipo de cambio flexible, la política fiscal no es efectiva para modificar el ingreso de la economía. Ya sea una expansiva para aumentarlo o una contractiva para disminuirlo, porque la contractiva va a ser lo mismo, o sea, primero va a bajar, pero después, por todo lo que pase en el mercado de capitales, se va a volver la IS hacia la derecha y vamos a quedar en el nivel inicial otra vez, ¿sí? ¿Estamos? Política fiscal, tipo de cambio flexible, no es efectiva para variar el ingreso de la economía. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un ejemplo de política monetaria, o sea, algo que me afecte, que puede ser una política monetaria o algo que pase que me afecte la cantidad de dinero, ¿sí? La oferta monetaria. Vamos a ver qué pasa ante un contexto de tipo de cambio flexible, ¿sí? Esperen que quiero ver si alguien escribió en el chat. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos bien. Háblenme porque no veo el chat. Ah, no, no escribieron acá. Cuando tengo el power abierto no los veo. Tampoco los veo porque ninguno tiene la cámara prendida. Muy mal. Bueno, ¿puedo borrar? Y vemos el ejemplo este de la monetaria. Sí, profe. Bueno, entonces lo que vamos a plantear ahora es una monetaria expansiva, también bajo tipo de cambio flexible.
Voy a escribir más acá si tengo mal lugar. Política monetaria expansiva. De estas ya hemos nombrado varias, ¿sí? ¿Se acuerdan que podía ser aumento de... no, expansiva, caída, perdón. Caída de la tasa de redescuento, aumento del... ay, no, la tengo con aumento. Caída del encaje legal. También puede ser, las pongo acá, compra de títulos públicos. Esas son 3 políticas monetarias expansivas, son las 3 que hace el Banco Central. También la LM se puede ir a la derecha por algo que ocurra con la tasa de interés interbancaria, o sea, que caiga la interbancaria, que caiga el coeficiente efectivo sobre depósitos, porque la gente deja de guardar dinero en el bolsillo y lo mete en el banco. Entonces, si hay más depósito en el banco, hay más creación secundaria. Y eso también me llevaría a mover a la LM hacia la derecha, ¿sí? Pero las políticas monetarias, propiamente decisión del Banco Central, serían esas 3, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa bajo tipo de cambio flexible. Y hacemos el gráfico. Tasa de interés, nivel de ingreso, partimos de un equilibrio inicial, en donde la IS y la LM y el mercado de capitales o balanza de pagos lo encontramos cuando las tasas de interés nacional y extranjera se igualan. ¿Sí? Entonces, lo que pasa acá es que aumenta la LM, se va hacia la derecha porque tenemos una política monetaria expansiva. Entonces, la LM se va por acá. ¿Sí? LM'. Esto se los voy a escribir acá. Voy a sacar el power total. Ahí no está explicado. O sea, que prefiero que vean bien la explicación en el pizarrón. Entonces, esta política monetaria lo quiso llevar LM a la derecha, ¿sí? O a LM', ustedes pónganlo como quieran. Entonces, ¿qué pasa en este nuevo equilibrio? Vamos a ponerle punto. Punto A al inicial y equilibrio B a este. Acá tendríamos un ingreso mayor y una tasa más baja, ¿sí? La tasa nacional se fue para abajo, ¿bien? Entonces, ¿qué hizo que la LM se haya ido a la derecha? Que caiga la tasa de interés. Si cae la tasa de interés, ¿ahora qué tenemos? Que la nuestra es menor que la internacional. Entonces, ¿qué va a pasar con el movimiento de capitales? O sea, si rinde más ahora un bono de Estados Unidos que uno de Argentina, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a comprar el bono de Estados Unidos. O sea, pasa lo contrario que en el caso anterior. Si yo quiero comprar como Argentina un bono de Estados Unidos, el movimiento de capitales va a ser una salida o una entrada. Una salida. Claro, o sea que acá va a haber salida de capitales. Bien, entonces si salen capitales, ahora vamos a ver qué necesito para comprar el bono de Estados Unidos. Necesito dólares, porque el bono de Estados Unidos está en dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿La oferta o la demanda de dólares? La demanda. Bien, aumenta la demanda de dólares, le pongo así, USD, o sea, divisas. Me voy al mercado, y después lo borro, porque no tengo lugar. Oferta de divisas, demanda de divisas. Acá tengo el equilibrio inicial. No leí. Tengo un tipo de cambio, E sub 0, y una cantidad de divisas compradas, Q sub 0. Si aumenta la demanda de divisas, me voy a una demanda más alta.
y el nuevo tipo de cambio es, al contrario del ejercicio anterior, más alto. O sea que el mercado de divisas se ajusta y se demandan más divisas, pero a un precio más alto. O sea que aumenta el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Cuando estamos en tipo de cambio flexible, que es este escenario, el tipo de cambio es el que va a variar. Aumenta o disminuye de acuerdo a aumente, se ofrezca más o se demande más, ¿sí? Entonces, si aumenta el nominal, aumenta el tipo de cambio real y eso va a repercutir en las exportaciones y en las importaciones. ¿De qué manera? Que aumente el tipo de cambio real, eso se llamaba depreciación real. ¿Qué es lo que me está mostrando? Que el producto nacional es más barato que el producto de Estados Unidos. Si el producto nacional es más barato, ¿qué va a pasar? Y lo van a comprar más. ¿Quiénes? Nosotros, como argentinos, y el estadounidense también nos va a comprar a nosotros. O sea, ¿qué va a pasar con las exportaciones del Producto Nacional? Aumentan las exportaciones. Muy bien. Aumentan las expo y nosotros no vamos a comprar el producto de Estados Unidos. Por ende, ¿qué le pasa a las impo? Van a disminuir. Caen. Bien. Borro el gráfico, ¿puedo? Sí. Bien. Si aumentan las exportaciones y bajan las importaciones, es un combo para que ¿qué pasa con la balanza comercial? Las exportaciones netas. Aumentan. Aumentan las exportaciones netas. Las exportaciones netas son un componente de la demanda agregada. Entonces aumenta la demanda agregada y por efecto multiplicador aumenta el ingreso. Esto que marqué acá, desde que aumentaron las exportaciones netas hasta que aumentó el ingreso, lo muestro con un movimiento de IS hacia la derecha. Porque eso es mercado de bienes. El mercado de bienes lo represento con la curva IS. Entonces, miren lo que hago con la IS. La voy a llevar hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Y hasta que se vuelva a tener la paridad de tasas de interés. O sea que la IS se va hasta la IS', y en este punto C, lo que vuelvo a tener es paridad de tasas de interés. ¿Qué quiere decir? Que en este punto C va a dar lo mismo comprar un bono nacional que uno extranjero. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cuál va a ser el resultado? Acá sí fue efectiva esa política monetaria expansiva que lo que buscaba era expandir el ingreso de la economía. Porque al final termino acá, en I2, que es mucho mayor. Entonces acá sí voy a decir que la política monetaria en un contexto de tipo de cambio flexible es efectiva para, la política monetaria es efectiva para modificar el ingreso de la economía. En este caso, como era expansivo, lo que buscaba era expandirlo, pero en el caso de una contractiva, se va a dar que lo va a poder contraer efectivamente para modificar el ingreso de la economía. ¿Sí? Entonces, acá vimos las dos cuestiones que pueden suceder con el tipo de cambio flexible. O sea, que aumente, que haya una política fiscal o una monetaria. En el caso de la fiscal no servía, digamos. La fiscal no me sirve para modificar el ingreso en un contexto de tipo de cambio flexible. La monetaria sí, porque se compensan. Tenemos dos políticas que son expansivas, porque la monetaria me llevó la LM hacia la derecha. La LM hacia la derecha, acá la roja. Eso hizo que baje la tasa de interés, que salgan capitales, que se demanden dólares. Y si se demandan dólares, divisas, aumenta el tipo de cambio. Y eso
es bueno para la balanza comercial, ¿sí? Que se deprecie el tipo de cambio, tanto el nominal como el real, lleva a que aumente la competitividad nacional, con lo cual eso se deriva en mayores exportaciones y menores importaciones. O sea que mejora la balanza comercial. Si mejora la balanza comercial, eso es un componente de la demanda agregada, con lo cual aumenta la demanda agregada y por efecto multiplicador el ingreso de la economía. Y me sirve esto que pasó para incrementar el ingreso, ¿sí? Es como que se potencian las dos. La primera expansiva me llevó el ingreso hasta I1. La segunda expansiva me lo lleva a I2, me lo aumenta aún más, ¿sí? Esto es expansivo porque mejoró la balanza comercial, el aumento del tipo de cambio. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quedaron claros? Entonces, bueno, miren, yo pensé que íbamos a dar todo. No, es larga esta clase. Lo que yo les diría es que repasen un poquito esto, qué es lo que pasa con tipo de cambio flexible. La semana que viene, hoy es jueves. El martes, no me acuerdo a quién le toca, si Hernán o Patricio, que siga con el tipo de cambio fijo para ver qué pasa. Y después sí vamos a ver cuestiones que no son ni políticas fiscales ni monetarias, que también van a modificar este equilibrio. ¿Cuál puede ser? Primero, una es la variación de la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Porque puede ser que la Reserva Federal varíe la tasa de interés y eso nos va a repercutir. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros partimos de un equilibrio inicial en donde la nuestra es igual a la internacional, si la internacional es la que aumenta, se va a ir para arriba. Pero la nuestra queda abajo, entonces tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿sí? También en dos escenarios, flexible y fijo, ¿sí? Y después vamos a ver también impuestos que repercuten en el sector externo. O sea, lo que vamos a poder ver es analizar los impuestos de frontera, se le llaman, o sea, impuestos a las importaciones o impuestos a las exportaciones. ¿Existen? Sí. Los aranceles son los impuestos a la importación y las retenciones son los impuestos a la exportación. Eso también va a repercutir en lo que pase en este equilibrio, ¿sí? Así que bueno, vamos a cortar acá porque en 15 minutos no vamos a hacer nada. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le aviso a mi compañero para que siga con tipo de cambio fijo, tanto con política monetaria y política fiscal, y siga avanzando. Y después hacemos ejercicio el jueves, terminamos con todos los ejercicios. Son 2, pero como hay que hacer tipo de cambio fijo y flexible, por eso se hace más largo, porque vemos los dos escenarios, ¿sí? Profe, te consulto, los Sí. dos archivos, el archivo que mostraste antes con el Power, ¿está en el campus? Sí. ¿O no? Creería que está. Esperen que me voy a fijar ahora. Espérenme un Sí, segundo. están. ¿Están? Yo los tengo impresos. Sí, están. Sí. Sabía que los iban a subir. Sí, les sirve de guía por lo menos, porque ven que no está explicado, pero por lo menos para que tengan una idea, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Dale, Chao, profe. Chao. Gracias.